vamos a saludar a nuestra iglesia en Zoom, a ver a quién tenemos por ahí. También estamos recordando que Henry, ¿qué más? Cristina y Anita están en Tapachula con la hermana Ana Bomba. A ver, tenemos We're going to say hello to our Zoom church. We are also remembering that 3 of our members are away in Tapachula in a mission trip. And also Ethel, I think she's still not I here. think they came back. Oh. So we have Misty and Inés en Ecuador, Misty en las tierras lejanas de ¿dónde? De Long Beach, de Anaheim. Cynthia también, no sé si es Cynthia de Honduras, la hermana Ana Hayes, la familia Hayes que están there en Virginia. Julio César, no sé de dónde es Julio César, pero lo saludamos, dice Chihuahua. ¿qué dice Chihuahua ahí? Y también José Castillo desde Honduras, Dinora desde, no sé, Arizona, creo, Arizona, y Helen desde Rancho Palos Verdes, y Norma desde Honduras y un iPhone no sé dónde. Y también Esther, hi Esther desde Virginia. We welcome all of you, les damos la bienvenida. Okay, we're ready? Okay, good. Tiene un montón de cosas realistas. Okay. So this week we continue our series, our preaching sermon series on the book of 1 Peter. Hoy continuamos nuestra serie de predicaciones de Primera de Pedro. I hope that last week's sermon was a blessing. Deseo que el sermón de del último domingo haya sido de bendición. I think many women thought that I was actually not kidding and I was going to do the second part today. Creo que algunas mujeres no se dieron cuenta que estaba bromeando y pensaban que hoy iba a ser la segunda parte de ese And sermón. that's why they didn't come. Y por eso no llegaron. Like Helen. Como Helen, por ejemplo, que no vino. But we're not doing the second part of that sermon. David actually came to me. Pero no estamos haciendo la segunda parte esta vez. David vino. Well, before David, I received comments that it's already working. Recibí comentarios de Carla que, dice no. de que sí funcionó el sermón. So I received some comments that it's already working, but is it working, ladies? Mujeres, ¿está funcionando? Oh, no comment. Okay. Sin comentarios. But others have asked me to please leave everything as it is. Pero otros me están diciendo, por favor, pastor, ya no diga más, deje las cosas como estaban. Because it's costing them too much. Porque nos está saliendo caro. David told me last week that it was going to cost them $300. David me dijo que le iba a costar $300. Right? Because after the sermon, Carla came to her and she's like, my Lord, Porque después del sermón, Carla vino con David y le dijo, mi señor, take me to the mall. por favor, llévame al centro comercial. And some others les costó flores. Some others have to pay for camp now. Como Flowers, Elías pagar tiene el que pagar por retiro, campamento. como Elías. So maybe we'll just leave it as it is. Así que mejor lo dejamos como estaba, ¿no? A uno los pusieron a trapear, como a mí. So I was sitting minding my own business, Yo studying, estaba sentado estudiando and all of a sudden I heard this very sweet voice. y de repente escuché esta voz muy dulce. My Lord, Mi señor, when you're done, can you please mop the kitchen floor? cuando termines, por favor, puedes trapear el suelo de la cocina. So we're just gonna leave it as it is, right there. Así que mejor ya no. Por la paz. Okay. Ahí lo dejamos. All right. Forget about it. Si no se acuerdan de nada. Okay. Well, we're just gonna leave it there. But I recommend Pero les recomiendo that you look for our YouTube channel que busquen nuestro canal de YouTube so you can find all the sermons on this series because they've been really good. para que puedan encontrar todos los sermones de esta serie. Han sido muy buenos. Especially last week's. Make sure you guys listen to that one. Especialmente el de la semana pasada. Por favor, escúchenlo. So today we continue in chapter 3, verses 8 to 12. Así que hoy continuamos en el capítulo 3, versículos 8 al 22. Where we're going to see that as believers we are called to live righteously. Donde vamos a ver que como creyentes somos llamados a vivir en rectitud.
So part of our living righteously Y parte de vivir en rectitud is to submit to authorities, es de someternos a las autoridades, whether it's the government, our jobs, ya sea nuestro trabajo, sea el gobierno, whether it's in our relationships with En one nues- another. en nuestras relaciones unos con otros. That's part of us living righteously. Eso es parte de nosotros vivir en rectitud. And also today Peter is going to remind us Y también hoy Pedro nos va a recordar that we must endure suffering, that we might endure suffering for doing good. que también quizás tengamos que soportar sufrimiento por hacer el bien. But we need to find hope in Christ's triumph over sin and death. Pero podemos encontrar esperanza en Cristo que venció la muerte y el pecado. So as you remember, our last sermon series was based on the book of Philippians. Así que como ustedes recuerdan, nuestra última serie fue en el libro de Filipenses. And in that book, Paul was very adamant in calling us to live a life of unity. Y en este libro Pablo fue muy insistente en llamarnos a vivir una vida de unidad And righteousness. y de justicia. So this is what First Peter has been all about until now. Y hasta ahora Primera de Pedro también se ha tratado de esto. Peter wants us to live into our living hope. Pedro quiere que vivamos en esa esperanza viva. We need to practice for this living hope. Necesitamos practicar esa esperanza viva. So a person that understands authority, And can you tell them where the living hope is? Remember? yes, thank you. So our living hope Y nuestra esperanza viva is Christ. es Cristo. Our living hope is that one day we will be with Him. Nuestra esperanza viva es que un día estaremos con Él. But we can only practice into that hope Pero solamente podemos vivir esa esperanza by living righteously. viviendo en rectitud. So that's the title of today's sermon, Living Out the Living Hope. Y ese es el título de hoy, viviendo nuestra esperanza viva. So a person that understands authority Entonces, una persona que entiende autoridad, understands unity and righteousness. entiende también lo que es la unidad y lo que es la rectitud. But just in case you missed it, Pero en caso de que se les haya olvidado, Peter's going to say it in different words now. Pedro lo va a decir ahora en palabras diferentes. And he will let us know why it is important that we live in such a way. Y Pedro nos va a decir por qué es importante que vivamos de esta manera. So if you're able, please stand for the reading of the Word of God. Marisol's going to read it in Spanish. If you read in English, just follow along on the screens. Entonces, si pueden por favor ponerse de pie, lo vamos a leer. Yo lo voy a leer en español y los demás lo siguen con la vista. Primera de Pedro 3, del 8 al 22. Dice, en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Y quién los podrá hacer daño si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son, y no se amedrenten por temor a ellos ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello que son calumniados sean avergonzados los que difaman su buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal.
porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Deseen como... eso ya no es más bien, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y poderes. Amen. Let's pray. Father, we thank you. Padre, te damos We gracias. thank you for your word. Te damos gracias por tu palabra. We ask that you will bring it alive. Te pedimos, Señor, que tú la hagas viva. Thank you for calling us to live out our hope Gracias por llamarnos a vivir esa esperanza and to viva make a defense of our living hope. y hacer defensa de esta esperanza. We thank you, God. Te damos gracias, Teach Dios. us how to do this well. Enséñanos a hacerlo bien. In the name of Jesus we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Good Lord, Y Señor, allow us to live in your word Ayúd- until your word lives in us. ayúdanos a vivir tu palabra hasta que tu palabra viva en nosotros. You may be seated. Pueden tomar su lugar. Peter then continues his letter by letting the readers know that this is now starting to finish the letter. Pedro continúa esta carta haciéndonos saber que está a punto de terminar su mensaje. I love this because I think this is where the pastors learn how to do this. Me encanta esto porque creo que es donde los pastores aprendimos a hacer lo mismo. If you open your Bible, the book of 1 Peter has 5 chapters, I think. Si abren su Biblia, 1 Pedro tiene 5 capítulos. And Peter says, finally, in the 3 verse 8, Y en el versículo 3:8 dice, finalmente o en fin. we're still missing 4 and 5. Todavía le falta el capítulo 4 y 5. It's when the pastor says like, okay, con esto termino. Es como cuando los pastores dicen, with this I'm done. I'm about to finish. Con esto termino. But then it takes another half an hour to finish what he Y just todavía said. le falta media hora para terminar el mensaje. So I love this about Peter. Así que me encanta esto sobre Pedro. But he says that word so that we can take what he has said before. Pero usa esta palabra en conclusión para poder tomar todo lo que ha dicho antes. What he's saying is, all of this, Lo que está diciendo todo esto, I want to summarize it with this. quiero sumarizarlo, quiero sumarizarlo con esto. Resumirlo, gracias. So finally, let's get to the point. That's what Así he's que saying. finalmente vamos al punto, a la médula. So he says, all of you having unity of mind, sympathy, brotherly love, and a tender heart, and a humble mind. Todos ustedes siendo de un mismo espíritu, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables. So this is what he wants to land here. That's what he's saying. I want to land here. All of what I said is so that I can tell you this. Entonces aquí es donde quiere aterrizar Pedro. Todo lo que él ha dicho aquí se resume. What I told you is so that you can have unity of mind. Lo que yo les he dicho es que para que ustedes puedan tener un mismo sentir, So that you may have sympathy for one another. para que puedan ser compasivos So unos that you con may have otros, love. para que puedan So amarse, you may have a tender heart para que puedan ser and a compasivos humble mind. y una mente humilde. He wants us to really understand that. Realmente quiere que ellos entiendan esto. Because unless we understand that part, Porque al menos que nosotros entendamos esta parte, we will completely miss what he's about to say. nos vamos a perder lo que va a seguir. So his readers need to be encouraged to live harmoniously, Entonces los creyentes tienen que ser animados a vivir en armonía, to love one another, amarse unos a to otros, be compassionate, and to be humble. ser misericordiosos y humildes.
when people show these virtues, Cuando las personas muestran estas virtudes, they make others feel supported. hacen que los demás se sientan apoyados. They're leading stronger bonds, and they're more united in a society or in a community. Se hacen lazos más fuertes y entonces una comunidad o una sociedad también es más unida. If somebody treats you with brotherly love, Si alguien a usted lo trata con amor fraternal, if someone is tender-hearted to you, si alguien es compasivo con usted, and if somebody is humble and is humble of mind y si alguien es humilde en su mente before you, ante usted, that can only lead you one place. solamente esto los puede dirigir a un lugar. It can lead you to have harmony with this person. Les va a dirigir a tener armonía con esta So persona. Peter is instructing the believers not to repay evil for evil. Entonces Pedro les instruye a los creyentes a no pagar mal con mal. That's the easy thing, right? Porque eso es lo fácil, ¿verdad? El que me la hace, me la paga. Yeah, whoever does it will Pay for it, pay for it. Thank you. right? That's the easy thing. But Peter says, don't repay evil for evil Pero Pedro nos dice, no paguen mal por mal or insult for insult, o maldición con maldición, but with blessing. sino con bendición. And this is their calling. Y este es su llamado. This is our calling. Este es nuestro llamado. Remember that First Peter already said that we are royal priesthood. Recuerdan que el primer Pedro ya nos dijo que nosotros somos real sacerdocio. So because we are royal priesthood, Pero porque somos entonces este real sacerdocio, our calling is to bless others. nuestro llamado es a bendecir a otros. Oh, but only if they behave with us. Oh, pero solamente si se comportan bien con nosotros. Only if she calls me my Lord. Oh, solamente si ella me llama mi Señor. Only if they submit to me as their boss. Solamente si se someten a mí como su jefe. Only if they like the same political party that I like. O solamente si están de acuerdo con mis creencias políticas. No, Peter says, be of blessing to all. No, Pedro nos está diciendo hacer de bendición a todos. And he says this, because this is your calling. Y nos dice, porque este ha sido su llamado en Cristo. We are called to bless. Somos llamados a bendecir. We are children of Abraham. Somos hijos de Abraham. Children of Abraham, called to bless. Hijos de Abraham, llamados a bendecir. God told Abraham, I will bless you, Dios dijo a Abraham, yo te bendeciré and in you all the nations will be blessed. y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. And Peter says, you are children of Abraham, Y Pedro dice, ustedes son hijos you de are royal Abraham, priesthood, son real sacerdocio and you have been put in your communities, in your jobs, at your work, in your schools, to be a blessing. y han sido puestos en su comunidad, en su trabajo, en su familia, a ser de bendición. When we respond to insults or wrongdoings Cuando respondemos a insultos o a maltrato with kindness, con bondad, people can reduce conflicts and set a positive example. la gente puede reducir el conflicto y dar un ejemplo positivo. Let's say, for example, ladies, Por ejemplo, mujeres, your husband shows up from work. su esposo llega del trabajo. I understand you were probably working too, but you got home earlier. Y quizás ustedes también estaban trabajando, pero llegaron antes. And you made a very good meal. Hicieron una comida bien rica. Unas tortitas a mano, Hicieron tortillas, they made tortillas. a little bit of carne asada, ya me está dando hambre. Tal vez te hicieron unas pupusas, ¿verdad, Pati? ¿No? ¿Sí? Okay. No, dices, no, yo no cocino. She makes it good too. You made some really nice cup of noodles for your husband. Quizás hicieron Una buena sopa una sopa maruchan maruchan. Yeah. con chilito, limón, a little bit of hot sauce on it. Maybe you do it like me, you chop up a little bit of onions. Quizás lo hacen como yo, le ponen cebolla, limón, salsa. And you have it set on the table for your husband. Y ya lo han puesto en la mesa para su esposo. And your husband comes. Y llega su esposo. And instead of saying, thank you so much for making such a beautiful meal for me and it tastes so good, Y en vez de decir, oh, muchas gracias por pensar en mí y hacer esta rica comida. what if he says this? ¿Qué si dice esto? Pues ya era hora. It was time. It was about time. It was about time. How would you feel? ¿Cómo se sentirían? How would you feel?
It doesn't feel good, right? No se siente bien, ¿verdad? But what if you said, wow, Pero que si usted respondiera, wow, I never had cup of noodles like this before. o más bien si el esposo dijera, nunca había tenido una sopa Maruchan tan rica. Even if you had not been behaving the whole week, Aún si no te hubieras comportado bien en toda la semana, He's sweetening your life. está Endulzando. okay. Está endulzando tu vida. And therefore you are going to respond differently. Por lo tanto, la esposa va a responder diferente. This is what Peter's saying. Esto es lo que Pedro está diciendo. He says that when we respond to insults or wrongs with kindness, Dice que cuando respondemos al maltrato e insulto con bondad, we are being agents of blessing. somos agentes de bendición. Let's just say the husband was like, oh, ya era hora, and the wife was like, well, para esto no te hago nada, hijo de no sé qué. No, verdad que aquí no. Okay, let's say he says, ¿en qué estoy? Ya no sé. Digamos que el esposo dice, ya, finalmente era hora, y la esposa le empieza a pelear y decir, tú siempre vienes con tus cosas. Y... But I know wives that would respond to the insult this way. Pero sé de esposas que responderían de esta manera. He said it was about time. Él le dice, ya era hora. And she would say this, Y ella responde, I know, but I really wanted you to enjoy a meal today. yo sé, pero realmente deseaba hoy que tuvieras una comida caliente You hoy. see the difference? ¿Ven la diferencia? One is being humble, the other one is not. Una es ser humilde, la otra es no. But I guarantee you that unless that man is outside of his mind, Pero les garantizo que al menos que este hombre esté fuera de sus 4 cabales, when she responds nicely, he will also be in a good mood with her. cuando ella responda amablemente, él también va a cambiar su actitud. Because she's literally taking away the keys Porque le está literalmente quitando las llaves, arrebatando las llaves, by being a humble person. siendo humilde. So in verses 12, Peter quotes Psalm 34. Entonces en el versículo 12 Pedro cita el Salmo 34 And he's highlighting the importance of righteous living. y está enfatizando la necesidad de vivir con rectitud And the fact that we have to control our tongue. y también de que necesitamos refrenar nuestra lengua. Do this exercise with me. Hagan este ejercicio. Stick out your tongue. Saquen la lengua Huh? Now bite it. y ahora muérdansela. Sometimes we have to bite our tongue A veces así tenemos que hacer con nuestra lengua, ¿verdad? so that we can be agents of blessing. Para que podamos ser agentes de bendición. Ya no le gustó a la hermana. Dice, ya no va a venir. So we can be agents of blessing and agents of peace. Para que podamos ser agentes de paz y de bendición. It's hard to practice self-control Es muy difícil practicar el autocontrol and to seek peace. y buscar la paz. But when we do that, we improve our character and it positively influences other people around us. Pero cuando lo hacemos, eso mejora nuestro carácter y muy probablemente va va también influenciar en el carácter de los demás. But also it helps maintain a clear conscience Pero también esto nos ayuda a tener una conciencia tranquila and to live in a way that reflects our faith. y vivir de una manera que refleja nuestra fe. This is very important for all of us. Esto es muy importante para todos For nosotros. you guys in school, Para ustedes, chicos que van a la escuela, for those that you are entering the workforce, aquellos que están entrando a trabajar, for you that have left the workforce, para aquellos que han dejado de trabajar, for your homes, para sus casas, at school, it is so important. en la escuela es muy importante. It's so important that we maintain a clear conscience. Es tan importante que mantengamos nuestra conciencia tranquila, That in whatever we do, que en todo lo que hagamos we are assured tengamos la seguridad that we are reflecting Christ. que estamos reflejando a Cristo. This is what living out our living hope looks like. Esto es lo que significa vivir nuestra esperanza. When we help our neighbor, Cuando ayudamos a nuestro vecino, when we volunteer, cuando nos ofrecemos como when we voluntarios, offer a kind word,
Cuando ofrecemos una palabra All dulce, of these amable, things, they make a big difference. todo esto hace una gran diferencia. When we let go of grudges and we forgive, Cuando dejamos ir nuestros enojos y perdonamos. when we share our time, when we share our resources, Cuando compartimos nuestro tiempo, nuestros when we recursos. share our talents with those in need, Cuando compartimos nuestros talentos con aquellos en necesidad. or sometimes just being present O simplemente estando presente. and truly listening to other people, Y realmente escuchando a las showing personas. that we care about their feelings and about their experience. Mostrando que nos importa cómo se sienten. Or sometimes just offering support and offering encouragement O a veces simplemente ofrecer apoyo y ánimo. to those that are struggling or those that are feeling down. Aquellos que están luchando o se sienten, están en depresión. Sometimes all we can do is pray for other people A veces lo único que tenemos que hacer es orar por otras personas. and just let them know that they are in our thoughts. Y hacerles saber que están en nuestros pensamientos. Sometimes just being honest. A veces eso es ser honesto, Just be fair in whatever you do. ser justos en lo que hagas. Have an ethical in all your dealings. Actuar con ética en todo lo que hacemos. Reflect the teachings of Christ in your actions. Reflejar las enseñanzas de Cristo en nuestras acciones. So one question remains then. Entonces una pregunta queda en el aire. How are you living out your living hope? ¿Cómo están viviendo esta fe viva, su esperanza viva? Look at what Peter says. This is why we need to live out our living hope. Miren lo que Pedro dice, por esto necesitamos vivir esta esperanza viva. He says, even if you should suffer for righteousness' sake, Versículos 14 y 15. Pero también si alguna cosa padecen por causa de la justicia, he says, you will be blessed. bienaventurados son. Have no fear for them, of them, Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, nor be troubled. ni se inquieten. But in your hearts honor Christ, the Lord, as holy. Al contrario, santifiquen a Dios el Señor en sus corazones. And look at this, he says, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demanda razón de la esperanza que hay en ustedes. And he says this, Y dice esto, do it with gentleness and with respect. háganlo con gentileza y respeto. Have you ever done something good, ¿Alguna vez han hecho ustedes algo que estaba bien, but someone else didn't think it was good? pero la otra persona no lo consideró It suficientemente happens, bien? right? ¿Sucede? There's a saying that says that the road to hell is paved with good intentions. Dicen que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Meaning that many times what we do as good, other people take it for wrong. Muchas veces lo que hacemos nosotros con buena intención, otras personas no lo toman de esa manera. This happens to me often, believe it or not. A mí me pasa muchísimo, aunque no lo crean. People hold me to a different standard. Porque las personas piden más perfección de mí que de sí mismos. I think it's because of my good looks. Creo que es porque soy muy guapo. Yeah. But Sí, es muy guapo. listen, yeah. Es muy guapo. But this happens to me often. Pero esto me pasa muchísimo. Because people hold me to a different standard. Porque la gente exige más de mí. If you're in leadership, people hold you to a different standard. Si tú estás en liderazgo, la gente va a esperar más de ti. So, as a believer, people outside will hold you to a different standard as well. Y de la misma manera, como creyentes, las personas a los que están afuera también van a esperar más de nosotros. Right? ¿Correcto? Sometimes they'll say, oh no, I don't go to church to be like that guy. Porque pues suelen decir, ¿verdad? Oh, yo no voy a la iglesia porque para ser como tal persona. Have you ever heard that? ¿Alguna vez han escuchado esto? Ruben said it Rubén lo dijo. when I invited him to church. Peter wants the believers to be mindful of this. This is the truth. Y entonces Pedro quiere hacernos conscientes de esta realidad. And to understand that sometimes, even if you live out your living hope, you will suffer. Y aún cuando estamos viviendo esta esperanza viva, vamos a sufrir.
He tells the believers that suffering for doing good is a blessing. Y les dice a los creyentes que sufrir por hacer el bien es una bendición. And he encourages them to stay strong. Y los anima a permanecer firmes. Now, if you're suffering for not doing good, Ahora, si están sufriendo por no hacer bien, then you're on your own. entonces estás solo. If you're suffering because you think you're doing good, but you're not doing good, Si you're estás, on your own. si estás sufriendo porque crees que estás haciendo bien, pero en realidad no estás haciendo bien, pues esto no aplica para ti. But Peter says if you're suffering for doing good, Pero Pedro dice, intentionally doing good, si intencionalmente estás haciendo bien y por esta razón estás sufriendo, then you're doing it for righteousness' sake. entonces lo estás haciendo a causa de la justicia You will be blessed. y serás bendecido. But they must have then, what Peter's saying, you must have a clear conscience, Pero Pedro dice, tienes que tener una conciencia tranquila. right? You must have a clear conscience, meaning that your behavior is honorable and is just. Y esto quiere decir tener conciencia tranquila, es que nuestro comportamiento es honorable y es recto. If this is true, Si esto es verdad, if this has to be true. esto tiene que ser verdad. If this is true, then we will be ready to explain our faith kindly and respectfully. Entonces, estando esto en su lugar, vamos a poder explicar nuestra fe con bondad y con respeto. We can only make a good defense of our faith and of our hope Solamente podemos hacer una buena defensa de nuestra fe y de nuestra esperanza if we have a clear conscience. si tenemos una conciencia tranquila. Am I explaining myself? ¿Me estoy explicando? And now we're going to know why. We're going to learn why. Y ahora vamos a ver por qué. Look at what Peter says. He says, Miren lo que Pedro dice. be ready to prepare to make a defense to anyone who asks. Estén listos para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda razón. Many people go to Bible school and to seminary in order to be prepared to make a defense to anyone who asks them for a reason of their hope. Muchos van a la escuela, al seminario, para poder estar listos para presentar una defensa de su fe, de esta esperanza viva. I have to confess, this is why I went to school. Y tengo que confesarlo, por esta razón yo fui a la escuela. The first day of school, El primer día Bible school, de la escuela bíblica, I bought myself a Bible, me compré una Biblia and in the first page, y en la primera hoja I wrote out that I have to be prepared to defend the gospel. escribí, tengo que estar listo para defender el evangelio. I think I've shown the picture here before, right, of the Bible. I'll send it to you guys. Creo que ya había mostrado una foto antes. Be ready. Estén listos. And that's why I went, because I wanted to know what I believe so that I can defend it when other people challenge me about what I believe. Y por eso fui a la escuela, porque quería estar listos para cuando otras personas me desafiaran con preguntas, yo poder responderles con convicción y conocimiento. Today I am convicted. Hoy he sido, ¿cómo se dice? Convencido por el Espíritu Santo, Today I'm convicted that maybe I was wrong. que quizás estaba equivocado. And I'm not saying the whole thing is wrong. Y no estoy diciendo que todo esto es negativo. I actually encourage you to go and to learn apologetics, Yo de hecho los animo a que vayan y aprendan apologética, Bible interpretation, Inter- church history, interpretación bíblica, historia de la iglesia, preaching, Greek, griego, cómo predicar, Christian ethics. ética. But please Por favor, note that in this passage, por favor, tomen nota de que en este pasaje, the primary mode of defending the hope that is in us la primera manera de defender esa esperanza que está en nosotros is our behavior and our character. es nuestro comportamiento y nuestro carácter. Did you notice that? ¿Se dieron cuenta de esto? He says, have a good behavior. Pedro dijo, tengan un buen comportamiento, Be people of character. sean gente de un buen carácter. This way you're preparing yourself to make a defense of the gospel, De esta of the manera hope that is in you. van a estar preparados para hacer una defensa del evangelio, de la esperanza que hay en ustedes. So, parents,
Padres, your behavior and your character. su comportamiento y cómo es su carácter. Jóvenes, youth, your behavior and your character. Su comportamiento y su carácter, jóvenes. Mothers, your behavior and your character. Madres, su comportamiento y su carácter. Employees, your behavior and your character. Empleados, su carácter y su comportamiento. Wives, your behavior and your character. Esposas, su comportamiento, su carácter. Those of us, members of this society, our behavior and our character. Todos los que somos parte de esta sociedad, nuestro comportamiento y carácter. Every time something happens in the United States, Cada vez que pasa algo en los Estados Unidos, every time there's some big thing happening in the U.S., cada vez que pasa algo grande en los Estados Unidos, man, when I was 16, cuando yo tenía 16 años, I was walking down the street, I was working, I was putting flyers on cars. That was my job. yo trabajaba poniendo 17. propaganda en los carros. Maybe 17, after around that age. 17 años más o menos. And I was walking, and all of a sudden I heard in one of the shops that I walked by Y de repente escuché de una de las tiendas that there had been a bomb that went off in Oklahoma. que había una bomba que había explotado en Oklahoma. You know what the first thing that came to my mind was? ¿Saben qué fue lo primero que vino a mi mente? It was this: please God, don't let it be a Hispanic. Fue, por favor, Señor, que quien la haya puesto la bomba no haya sido alguien latino. Because I knew how we would be treated if that was the case. Porque yo sabía cómo nos iban a tratar si eso era el Our caso. behavior and our character speaks, Nuestro comportamiento y carácter habla and it gives testimony to this world of who we are. y da testimonio al mundo de quiénes somos. But please, Pero por favor, look at what Titus says. In everything, set them an example by doing what is good. Tito 2, 7 y 8 dice, en todo pongan ejemplo en hacer lo que es bueno. James 2:18 says, show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. And look at what Jesus said in Matthew 5:16. Y Jesús en Mateo 5:16 dijo, Let your light shine before others, que tu luz brille delante de otros, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. para que vean tus buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Peter goes on to say this, Pedro sigue diciendo esto, for Christ also suffered once for sins, porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados, the righteous for the unrighteous, el justo por los injustos, that he might bring us to God, para llevarnos a Dios, being put to death in the flesh, but made alive in the spirit. siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. So by mentioning Jesus' suffering and resurrection, Entonces, mencionando el sufrimiento de Cristo y su resurrección, Peter shows that enduring tough times for doing good has a bigger purpose. muestra que soportar los tiempos difíciles y el sufrimiento por hacer bien tienen un propósito mayor. Just like Jesus' suffering led to something amazing, Así como el sufrimiento de Cristo llevó a algo grande, the forgiveness of our sins. el perdón de nuestros pecados. Our suffering for doing the right thing will also lead to something amazing. Nuestro sufrimiento por hacer lo correcto también llevará a algo hermoso, Bringing others to the feet of Christ. de traer a otros a los pies de Cristo. Peter tells us that because Jesus was willing to endure suffering, even when he was innocent of sins, Pedro dice que porque Jesús estaba dispuesto a sufrir aun cuando él era inocente de pecado, that he was given the authority to proclaim victory even to the disobedient spirits that have rebelled against God. se le dio autoridad para proclamar victoria aún sobre los espíritus desobedientes que se habían rebelado contra Dios. In some way, our suffering for the sake of righteousness, En cierta manera, nuestro sufrimiento a causa de la justicia it gives us endurance to proclaim victory, nos da la fortaleza para poder proclamar victoria. to proclaim victory to this world, Proclamar victoria a este mundo. that you can live a life worthy of your calling. Está mostrando que sí se puede vivir una vida digna de nuestro llamado. That in good conscience over any accuser,
y una buena conciencia sobre cualquiera que nos acusa, that may come against us. que pueda venir en contra nuestra. In simpler terms, En otras palabras, enduring hardships for doing what is right soportar dificultades por hacer lo correcto shows our strong faith and can quiet those who criticize us. muestra una fe fuerte y puede callar a aquellos que nos critican. Have you ever been criticized? ¿Alguna vez los han criticado? Keep living a righteous life. Pues sigue viviendo una vida recta. Have you ever been criticized? ¿Alguna vez los han criticado? Continue to live a righteous life, Sigue viviendo de manera correcta, because in doing so, porque en hacerlo, you will shame those who accuse you, and you will give witness of He who delivered you. porque haciéndolo van a avergonzar a aquellos que los acusan y van a dar gloria a aquel que los libertó. Revelations 12:11. Apocalipsis 12:11 dice, It says that we will share in Christ's reign. dice que vamos, that's Oh, Timothy. no, Revelations 2:11 talks about believers overcoming challenges en through their faith and Apocalipsis, testimony. perdón, Apocalipsis 12:11 dice, ellos lo han vencido los creyentes por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. So what do we take from this? Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Peter wants his readers to be encouraged and to live harmoniously, Pedro quiere que seamos animados y vivamos en armonía, to be sympathetic, to love one another, que seamos compasivos, que nos amemos unos a otros, not returning evil for evil and so on, right? You get it? que no regresemos mal por mal, ¿es correcto? This is the way he lays the groundwork for how believers are supposed to live. Esto es como Él pone el piso para cómo debemos de vivir como creyentes. And this Los concept fundamentos. is extremely important Y este concepto es muy importante for all of us as believers. Para todos nosotros como creyentes. God does not tire in repeating what he expects from us. Porque Dios no se cansa de repetirnos lo que espera de nosotros. He knows that we are hard-hearted. Él sabe que nuestro corazón es duro. Oh, yo iba a decir cabezones, pero yeah. Aquí. He knows that we are hard-hearted. Sabe que somos de cabeza dura, ¿verdad? Y también de corazón duro. And he's repeating it over and over, all over the Bible. Live in unity. No anden murmurando, no anden en chismes. Live like righteous people. Y constantemente, ¿verdad? Está repitiendo, no murmuren contra otros, vivan en armonía. Let us not let him down. No lo decepcionemos. Live out your living hope. Vivamos nuestra esperanza viva. And Peter then acknowledges that living righteously Y Pedro entonces reconoce que vivir en rectitud is not easy, right? no es fácil tampoco. My dad used to say this to me Mi papá me decía, because he did hard work. He was he's a bricklayer. porque él era albañil y hacía trabajo pesado. And then I would ask him that, but it's so hard. Entonces yo le decía, papá, pero qué duro es So esto. sometimes he would take me to help him mix the cement. Supposedly I was 7, like I Porque a wasn't los doing much. 7 supuestamente me llevaba a ayudarle a hacer la mezcla. But I was there with him the whole day Pero todo el día yo estaba ahí con él, under the sun. bajo el sol. That is hard. Eso es duro, difícil. And he would say this to me. I remember this. Y He me said, decía esto, if it was easy, son, everybody would be doing it. si fuera fácil, hijo, todo el mundo lo haría. So it's not easy, Así que Pedro sabe que esto no es fácil, but it is our calling. pero es nuestro llamado. In the midst of our suffering, En medio de nuestro sufrimiento, Peter reminds us that it is our character that counts. en medio del sufrimiento, Pedro nos recuerda que es nuestro carácter lo que va a contar. How are you behaving? ¿Cómo te estás comportando? We must be ready to give a defense of our living hope Tenemos que estar listos para dar defensa de nuestra viva esperanza, de nuestra esperanza viva, with our behavior and with our character. con nuestro comportamiento y nuestro carácter. It's so important. Es tan importante And it's necessary. y es necesario. So, and if necessary, we have to speak words. Y si es necesario, debemos de hablar verbalmente. There was a theologian in the 1300s.
En el siglo XIV-XIII había un teólogo and he would say, preach the gospel. que decía, prediquen el evangelio. And then he said this, if necessary, use words. Y si decía, si es necesario, usen palabras. Preach the gospel. Prediquen el evangelio. Give honor to Christ. Den honor a Cristo. Give honor to God. Den honor a Dios. Defend your living hope. Defiendan su fe viva, su esperanza viva. And if necessary, Y si es necesario, use words. usen las palabras. Peter provides the ultimate example of suffering, Pedro da el ejemplo más grande de sufrimiento. of Jesus suffering. Es el de Jesús sufriendo. Encourages believers to follow Christ's path. Y anima a los creyentes a que sigamos las pisadas de Cristo. In simpler terms, En términos más sencillos, enduring hardships soportar dificultades for doing what is right por hacer lo que es correcto shows our strong faith, muestra una fe fuerte and it can quiet anyone who would criticize y us. puede callar a cualquiera que quiera criticarnos. But do it in good conscience. Pero hágalo con una conciencia tranquila. So we are called to endure to the end. That's what the Bible says. Así que la Biblia dice que somos llamados a soportar hasta el final. Endure. A soportar. Our reward is great. Nuestro galardón es grande. Jesus said it himself. Jesús lo dijo él mismo. He's going to prepare a place for us. Él va a preparar un lugar para nosotros. Because we are saved, Y porque somos salvos, we are called to endure somos llamados a soportar and to give witness of him y a dar testimonio de él with our good actions, con nuestras acciones, even if we must suffer for them. aun si debemos de sufrir por esto.